Buenos días a todos, bienvenidos al día de webinar. El día de hoy comenzamos el bloque 5, denominado Violencias y Delitos de la Trata de Personas. El tema 1 es Elementos y Modalidades de la Trata de Personas. El tema 2 es Trata de Personas en México y su relación con la pornografía infantil. En el tema 3 vamos a tener un videodiálogo en donde cada uno de los presentes van a poder externar alguna analogía que el conocimiento que se venga adquiriendo en materia de trata de personas, pues le permita con respecto a un video que vamos a transmitir. Muy bien, pues vamos a dar presentación a nuestra ponente, que ya se encuentra aquí en la sala. Ella es la licenciada en Derecho, Alondra Citlali Chávez Fortunato. Ella es enlace regional del programa Juntos contra la Trata del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada Alondra. Muchas gracias. Pues antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder estar en este espacio y compartirlo con todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es elementos y modalidades de la trata de personas. Mi nombre, como ya lo mencionaba, la licenciada es Alondra Chávez y pertenezco al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y en específico estoy en el programa Juntos contra la Trata de Personas, que opera la Línea Nacional contra la Trata de Personas, la línea de chat nacional contra la trata de personas 855-33 000. El tema de hoy pues, es elementos y modalidades de la trata de personas. Y antes de comenzar, pues me gustaría hablarles un poco del Consejo Ciudadano y de la línea. El Consejo Ciudadano es una organización de la sociedad civil que funge como puente entre la ciudadanía y las autoridades. Eh, es un acercamiento estrecho y desde el Consejo, a través del programa, es que se opera la línea de chat nacional contra la trata de personas. Esta línea es operada por abogados, abogadas, psicólogos y psicólogas especializadas en el tema de trata de personas. Son personal que puede atender situaciones de crisis, que puede y está capacitada con perspectiva de género y sobre todo sensibilización para atender a las víctimas de estos delitos. La línea opera, la línea y el chat opera 24/7 todos los días del año y es atendida pues, por estos asesores y asesoras. Es la única línea y chat nacional que opera a nivel eh, nacional. Entonces, pues eso nos permite tener un referente. Ahora bien, el tema de hoy es, como ya lo repetí, elementos y modalidades. Entonces vamos a empezar por qué es la trata de personas. La trata de personas está definido de manera internacional y se buscó hacer un esfuerzo a través de las Naciones Unidas por proporcionar una definición de qué es la trata de personas. Esta definición se logró obtener a través de una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y sus protocolos. Son 3 protocolos. Dentro de estos 3 protocolos está precisamente el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este protocolo, en su artículo 3, inciso A, las Naciones Unidas y los estados integrantes de esta nación y en propiamente la convención, sumaron esfuerzos para podernos brindar una definición de este delito. Entonces, este delito lo tenemos contemplado en este artículo y se define de la siguiente manera: por trata de personas
se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Este concepto pues fue el primero que de manera formal se empleó para poder definir el delito de trata de personas a nivel internacional. De aquí parte lo que comúnmente conocemos como las acciones, los medios y los fines, que es lo que nuestra ley general a nivel nacional también buscó recoger o recopilar en su definición. Aquí tenemos, como puedan ver en la diapositiva, está por color porque justamente está la división de las acciones, los medios y los fines, que es lo que vamos a ver más adelante. Aquí en esta definición del protocolo, en su artículo 3, solamente nos habla de la forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, así como la servidumbre y la extracción de órganos. Sin embargo, ya a nivel nacional, nuestra ley contempla 11 fines o modalidades de la explotación de la trata de personas. Después de que México, nuestro país, se adhiere a este protocolo, firma ser parte de esta convención, México realiza varias acciones tendientes a combatir y erradicar la trata de personas. Entonces es como más bien en el año 2012 es que se publica la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Si bien el protocolo en su artículo 3, inciso A, nos proporciona una definición, también dentro de sus demás artículos refiere que los estados partes pues podrán implementar las acciones y de manera más práctica pues poder tener su propia definición de qué es el delito de trata de personas. Entonces, en ese sentido, el artículo 10 de la Ley General nos proporciona una definición que es un poco más diferente a el protocolo de Palermo. En esta definición nos refiere que la trata de personas es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. Como se podrán dar cuenta, pues sí hay una diferencia entre la definición que proporciona el protocolo de Palermo y la definición que se encuentra en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Nosotros desde Consejo procuramos siempre pues contemplar ambas definiciones, ya que ambas pues de algún modo se complementan, ¿no? Y nosotros nos quedamos, y como la mayoría de las personas que están involucradas en el tema de trata, nos acatamos a la fórmula. Entonces, aquí es cuando entramos ya un poco más de lleno a esta parte de los elementos. Y como les decía en un inicio, el protocolo nos permite como identificar 3 momentos en la definición, ¿no? Que son las acciones, los medios y los fines que nos van a dar por resultado la trata de personas. Las acciones van a responder a la pregunta ¿qué se hace?
qué es lo que se tiene que hacer para llegar al resultado de la trata de personas, más los medios, cómo se va a hacer y finalmente los fines, para qué se va a hacer, ¿no? Teniendo todos los elementos de esta fórmula, entonces estamos en posibilidad de hablar del delito de trata de personas. También el protocolo de Palermo y la ley general nos hacen la mención de que cuando existen niñas, niños y adolescentes, se van a anular los medios, es decir, el cómo se hace. Esto debido a que entendamos que las niñas, niños y adolescentes son personas en situación, son personas vulnerables, ¿no? Y dada la naturaleza de esa vulnerabilidad, es que los medios, el cómo se hace, no se contempla en esta fórmula para tener el delito de trata de personas. Por su vulnerabilidad, no son capaces de poder entender estos medios que se emplean para llegar a este fin. Ahora, de manera más desmenuzada, vamos a hablar de las acciones, de qué se hace. En ambas definiciones podemos rescatar estas acciones, tanto en las de protocolo de Palermo como en la ley general, que es la captación. ¿Qué es la captación? La captación es esa acción tendiente a atraer a la víctima, ¿no? A través de diversas acciones, hay que considerar y mencionar que los tratantes, previo a emplear los medios y llegar a un fin, analizan, ¿no? Observan e identifican las necesidades de las víctimas para poder captarlas, ¿no? Para poder apoyarse de esta situación y poderlas captar y enganchar, ¿no? Es decir, ya tengo tu atención, entonces va a ser más fácil para mí continuar con las demás acciones y medios para poder implementar y llegar al fin de la trata, ¿no? Entonces, aquí vemos un dibujito, una imagen en la que está como un imán, ¿no? O sea, es hacer que el tratante sea llamativo para la víctima, que tenga como esa situación que a la víctima le genera incertidumbre, le genera duda, le genera pues cierta atracción, ¿no? Para poder estar en esta acción de la captación. El transporte, también nos habla del transporte y del traslado. Estas acciones son diferentes en la medida que el transporte es el medio que emplea el tratante para poder trasladar a la víctima, ¿no? O sea, van de la mano, tanto el transporte como el traslado, porque el transporte es el medio. Puede ser el medio empleado como un avión, un carro, un camión, puede ser a través incluso de un barco, o sea, es el medio por el cual se va a trasladar a la víctima. Y el traslado es esta acción de movimiento de un punto a otro, es decir, si la víctima se encontraba en un punto en particular, digamos, la Ciudad de México, va a ser trasladada a través de un camión o de un carro particular a otro estado de la República, ¿no? Entonces, el transporte y el traslado son momentos y acciones diferentes, pero van de la mano. La acogida o recepción es esta acción o este momento en el que, bueno, ya al llegar la víctima al lugar de destino, pues entonces es recibida, ¿no? O es acogida para pues permanecer a lo mejor ahí por algún tiempo determinado o en el lugar que va a ser, se va a llevar a cabo la explotación. Entonces, si se dan cuenta, la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción es una serie de acciones que van de la mano, ¿no? Es decir, primero captamos a la víctima, primero llamamos su atención, la enganchamos, nos aseguramos de que esté, pues, digamos, sin dudas, sin temores, en un engaño, que es lo que vamos a ver más adelante, para que una vez ganándonos esa confianza y estando en esta acción o en este momento de la captación o el enganche, podamos entonces
proceder al transporte y el traslado, ¿no? A través de un vehículo, de un punto a otro punto, y finalmente la recepción, donde ahí también tendríamos que ver también ya el caso en particular, si a lo mejor nada más llega ahí como punto intermedio o va a ser el lugar de la explotación, ¿no? Pero finalmente se volvería a repetir el transporte y el traslado en caso de que nada más fuera de manera momentánea la recepción y la acogida acogida de la persona, de la víctima, ¿no? Hasta llegar al lugar donde finalmente va a ser la explotación. Pero la captación y el enganche es una situación que se da en un inicio y pues nada más se contempla en ese momento de todo este proceso. Oye, Alondra, disculpa que te interrumpa. Ya Sí, tengo aquí un comentario que casi siempre los guardamos hasta el final, de acuerdo a la dinámica, pero se me hizo muy interesante y creo que estamos justo en la diapositiva adecuada para poder arrojar este detalle, ¿no? sí, Es por parte del oficial Víctor de Prevención del Delito de Jonacatepec. ajá, Y dice, por favor, ¿me podría explicar un poquito más a fondo cómo enganchan a los menores de edad? sí, sí, muchas gracias. Eh, la captación y el enganche de los menores, bueno, vale la pena decirlo y es necesario mencionarlo que a través del Consejo y propiamente de la línea nacional, de la línea de chat nacional contra la trata, nosotros hemos logrado detectar que esta captación y este enganche se da por medio y más derivado de la pandemia, hemos detectado que se da a través de los videojuegos o las redes sociales. Es decir, eh, pues no, uno no se imagina o no piensa que probablemente un menor pueda interactuar a través de un videojuego o sí, sobre todo en un videojuego, porque en las redes sociales como de nueva creación pues es más factible, pero sí hemos detectado que a través de los videojuegos pues no tienes, es este engaño, ¿no? O sea, es la parte que viene en esta presentación también, que forma parte de la fórmula, que son estos medios donde estas personas, los tratantes, se aprovechan justamente de esa vulnerabilidad que yo les mencionaba hace unos momentos, que al ser niños, niñas o adolescentes, pues por el simple hecho de serlo, son vulnerables. ¿Por qué? Porque no entienden, no tienen la noción de la situación, ¿no? Pueden ver una situación de riesgo como una situación normal y no pueden hacer esa distinción como lo haría un adulto. Entonces, estos menores suelen ser engañados y obviamente captados y enganchados a través de estas redes donde no hay una interacción personal, sino más bien es a través de una plataforma en donde pues este tratante o esta persona empieza a interactuar con él, obviamente haciéndole creer y haciéndolo caer en el engaño y en el error de que está hablando con una persona de su misma edad, que tiene las mismas creencias, los mismos gustos. E incluso empieza esta situación de generar esta confianza, ¿no? Para poder entrar en esta captación y este enganche es sumamente necesario que se genere un vínculo de confianza entre la víctima y el tratante, para que posteriormente el tratante, aprovechándose de ese vínculo generado, se puedan dar las demás acciones, que sería ya el transporte, traslado y finalmente llegar a la modalidad o el fin de explotación, ¿no? Entonces, sí, las niñas, niños y adolescentes son no podemos hablar que sea la misma manera o mecánica en todos los fines y modalidades, pero sí es a través de este abuso de esta situación de vulnerabilidad, perdón, ¿no? Al no comprender qué es lo que está sucediendo o creer que lo que está sucediendo es normal o que se está hablando con una persona que es de su misma edad, de su mismo, a lo mejor, sexo, ¿no? Incluso llegan a tener relaciones sentimentales con estas personas y de pasar de una sala de videojuego se pueden trasladar ya a redes sociales de interacción más directa como WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en caso de otros fines, que también lo veremos adelante, pues es este aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, ¿no? O de esta situación de poder como una persona adulta
para obligar a los menores a realizar ciertas acciones o ciertas actividades, ¿no? Para obtener un fin en específico. Entonces, no sé si con esto se resuelva la pregunta. Sí, muchísimas gracias. De hecho, bueno, es un tema en el cual podemos tomar muchísimo tiempo explicando las diversas Claro. modalidades, ¿verdad? Pero no sé si me puedas permitir, Alondra. Justito ahorita acabo de recordar que vi un video súper breve de 2 minutos en donde todo lo que estás diciendo, obviamente de manera súper acertada, lo explican con un video breve. En este video tiene que ver con el delito de grooming, pero se me hizo una forma en la cual también podría tratarse de un delito de trata, ya que pues el video concluye en donde se encuentran las dos personas, pero podría continuar y alargarse a que tal vez de ahí se derive una captación, ¿no? Y de la captación se lleve un transporte, un traslado y a una acogida, como tú bien nos comentas. No sé si me permitas ponerlo rapidísimo. Claro. Por favor, dura 2 minutitos, pero sí se me hizo muy bueno. También comentarte que están compañeros de distintas áreas de prevención. Amigos, les voy a dejar el video también aquí en la sala de chat de la liga, por si en algún momento, en alguna conferencia o en algún taller que estén dando, gustan ponerlo. Es un video que a mí me ha ayudado muchísimo en las intervenciones. Entonces voy a compartir pantalla rapidísimo. Everything is falling, everything seems so clear. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so clear. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clean. I'll never be alone. Como les comentaba, pues es un video en cuanto a grooming, pero ¿qué pasaría si en lugar de ser dos adultos mayores que se encontraran, fueran dos, un menor y un adulto, o el fin, ¿no?
en vez de tener un encuentro, conocerles o algún objeto sexual que tuviera que ver con algún fin de la trata de personas, ¿no? Venta de órganos, prostitución, etcétera. Muchísimas gracias, Alondra, por permitirnos este tiempo. Te dejamos pantalla y micrófono. Gracias, Gloria. Bueno, comparto nuevamente la pantalla y sí, es un video muy práctico y muy ejemplificativo de lo que pasa, ¿no? En la realidad. Y justamente pues el grooming, pues sí, ¿no? No forma parte de la trata, ¿no? Sino más bien también nosotros lo consideramos como estos delitos conexos y que son situaciones de riesgo para la trata, ¿no? Es como todo un proceso y es como debemos siempre ver el delito de trata de personas. Es un proceso que nos va a llevar a un fin en específico, ¿no? Ya, obviamente este fin pues es la explotación de la persona en cualquiera de sus fines y modalidades, pero pues cada caso es particular y entonces hay que ir atendiendo conforme pues esta fórmula, ¿no? Yo siempre he pensado que esta fórmula nos da mucha claridad para poder entender cómo está estructurado el delito, ¿no? Entonces nosotros también desde Consejo pues hemos identificado y hemos detectado pues que hay ciertos delitos que son conexos, ¿no? Para la trata, ¿no? Que pueden en algún momento cruzar esa línea para convertirse a trata de personas. Y bueno, también nosotros tenemos algo material al respecto y al final les dejaremos los nombres de las redes sociales para que puedan checarlas y puedan también emplearlas si en algún momento son de utilidad para sus pues, intervenciones, para poder entender un poco más sobre sobre el delito, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte o el segundo proceso de esta fórmula, que son los medios, que corresponde a la pregunta, ¿cómo se hace? ¿No? O sea, porque ya tenemos estas acciones de, bueno, ya te enganché, pero también, ¿cómo fue que te enganché? ¿No? Ya te trasladé, ya te transporté, ya te acogí, pero ¿cómo fue que logré todas estas acciones? ¿No? Entonces, todas estas acciones se logran a través de medios. Estos medios responden claramente, como aquí está la pregunta, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de la amenaza. La amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o el abuso de alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? La amenaza a estas acciones tendientes a intimidar a una persona, haciéndole creer que van a ser dañadas, ¿no? En su persona o algunos de sus familiares, ¿no? Es decir, yo ya te capté, yo ya te enganché, te trasladé y en algún punto te das cuenta como víctima que, o puede ser que no, pero que existen ciertas amenazas, ¿no? O sea, ya te diste cuenta que a lo mejor la promesa que te habían hecho no se llevó a cabo, entonces, bueno, como ya te diste cuenta, ahora yo te voy a amenazar, ¿no? Te voy a amenazar con hacerte daño, con publicar a lo mejor en el fin de prostitución las fotos que se obtuvieron, etcétera, ¿no? Entonces, estas amenazas también van a depender del fin y de la manera en cómo se haya obtenido, ¿no? O enganchado a la persona o cuál sea el fin que el tratante vaya a dar para la explotación de la persona. El uso el uso de la fuerza también es a través de, obviamente, acciones violentas, ¿no? A través de abuso de físicas, ¿no? A través puede ser, pues, golpes, pueden ser incluso no solamente esa situación física, sino también psicológica, que es lo que mucho se emplea o emplean los tratantes para poder someter a la víctima, porque los medios, además
de responder al cómo se hace, también es esta parte de someter, de cómo se va a someter a la víctima, ¿no? Porque en algún punto de ese proceso, la víctima pues es, no siempre, pero llega un punto en el que se da cuenta, ¿no? De la situación que no se le prometió, que tiene que realizar ciertas actividades que no van acorde a lo que se les había comentado, ¿no? O a la promesa, al rapto. Este medio está contemplado en algunos códigos eh, estatales como un tipo penal. En la Ciudad de México no, pero de manera amplia lo podemos entender como esa sustracción o retención, ¿no? De una persona empleando la fuerza nuevamente o la intimidación, ¿no? Para someterla. El fraude también es un medio que también está contemplado como un tipo penal y es el cual, ¿no? A través, aquel que engañe a otro o que lo haga caer en el error para obtener finalmente un lucro, ¿no? Sin embargo, aquí en el tipo penal, pues este medio lo hemos observado más en situaciones como de ofertas de trabajo, por ejemplo, donde se les hace creer que va a haber ciertas condiciones laborales y al final pues resulta ser que no es así. Y va también de la mano con el engaño, ¿no? Que si bien el engaño no está contemplado como un tipo penal, sino más bien como una acción, como un medio que está englobándose acciones encaminadas a hacer creer a una persona una situación que no es real, ¿no? El abuso de poder, ¿no? Este ejercicio de facultades que se tienen sobre una persona, ¿no? Estas facultades que pueden ser conferidas o no para poder someter a una persona. Y finalmente el abuso de alguna situación de vulnerabilidad. Estas situaciones de vulnerabilidad van a depender mucho del contexto de cada persona, ¿no? Se tienen que ver de manera individual porque pueden ser un contexto social, un contexto económico, un contexto cultural, ¿no? Entonces, este abuso de situación de vulnerabilidad sí va mucho de la mano del tipo de necesidades que también y contextos en el que vive la víctima, ¿no? Que claramente los tratantes desde un inicio, desde el momento en que enganchan y empiezan a captar, lo conocen, ¿no? Para poder mantener o someter a las víctimas en la situación de explotación. Entonces, estos medios forman parte de esta fórmula, las acciones, los medios y finalmente los fines. Pero cuando hablamos de, como lo comentaba, de niñas, niños y adolescentes, todos estos medios se nulifican, no existen, no están de por medio. ¿Por qué? Porque al ser personas menores de edad no comprenden que podría ser a lo mejor una amenaza o que a lo mejor lo que están viviendo es un engaño. Entonces, por ende, la ley no te exige que para poderlo tipificar se encuentre la presencia de estos medios, ¿no? Sino nada más las acciones y finalmente el fin. El fin es indispensable que esté, ¿no? El fin de la explotación es indispensable que exista, que esté presente para que se pueda tipificar como tal el delito de trata, ¿no? Y finalmente, como parte de esta fórmula, están las modalidades o fines de explotación de la trata de personas. En el protocolo de Palermo veíamos mencionadas algunas de estas modalidades o fines, pero como lo decía, el protocolo se quedó abierto para que los estados que son parte puedan modificarlo, ¿no? Conforme al contexto de cada país. Entonces, en ese sentido, México, al publicar la ley general, define 11 modalidades o fines de explotación de la trata de personas. El primero es la esclavitud, en el cual la ley nos hace referencia a el dominio
de una persona, considerándola como propiedad y pues privándola, impidiéndole ejercer su libertad y poder ejercer sus derechos como persona, ¿no? Se nulifica esta parte de la persona, de la personalidad, sino más bien se contempla y se ve como una propiedad, como una cosa, ¿no? Pareciera ser que esta situación de considerarla como propiedad de otra persona se podría ver en todos los fines, ¿no? En todos los fines, ya que todas las víctimas pues son también consideradas como cosas, ¿no? Para obtener un fin. Pero aquí en específico la esclavitud pues puede ser pues prácticamente para cualquier pues actividad que decida el tratante, ¿no? O sea, es el dominio de tenerla, de tenerla bajo su poder, ¿no? Nosotros no hemos tenido pues mm, casos respecto a esta modalidad. Sin embargo, no es que no exista, ¿no? Es por eso que actualmente también a la trata de personas se le considera como las nuevas formas de esclavitud, ¿no? Porque engloba justo esta parte de someter y considerar a una persona como cosa, ¿no? Como propiedad y poder disponer de ella en cualquier momento y para cualquier situación. El siguiente es la condición de siervo. Este fin o esta modalidad se entiende a aquella persona que, bueno, una persona que tiene una deuda eh, es obligada a prestar sus servicios y estos servicios no tienen una temporalidad, no se establece qué tipo de servicios. Esta condición de siervo, la ley nos maneja que son de dos tipos, que es por deuda, que es lo que les acabo de mencionar, y siervo por gleba, ¿no? En por deuda es esta persona que es deudor y yo pongo a trabajar a otra persona para poder pagar esa deuda. Pero esa deuda no se sabe de cuánto es, ni tampoco hay una temporalidad, ni tampoco los servicios suelen ser equitativos a los servicios prestados. Entonces, es someter a la persona y se da normalmente en campos, ¿no? Porque la gleba o el condición de siervo, pues tiene también un antecedente histórico, ¿no? Entonces, se da o se ve reflejado normalmente en campos o tierras, ¿no? Para la agricultura. Y lo mismo está de manera implícita en esta otra o subcategoría que sería el siervo por gleba, que la gleba pues es esta tierra, ¿no? Para cultivar, tierra o campo de cultivo, si lo entendemos de manera pues literal. Sin embargo, aquí en esta categoría, pues es cuando una persona es obligada a vivir y trabajar en la tierra, ¿no? No puede cambiar esa condición de trabajo, no puede dedicarse a otro trabajo y no puede, pues a lo mejor trabajar en otro campo, ¿no? Trabajar en otra tierra. Entonces, es por ello que se le considera siervo por gleba, ¿no? Esta modalidad tampoco no es muy visible, no tenemos como mucho, al menos a través de la línea y el chat, muchos reportes a través de este fin o modalidad. La siguiente, que es una de las más visibles, que es una de las que la mayoría de la gente, a lo mejor de manera errónea o no, conoce, ¿no? La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Este fin o esta modalidad es que es cuando una persona es obligada a realizar actividades sexuales como voy a mencionar las más pues recurrentes o comunes, que es mantener relaciones sexuales, o ofrecer relaciones sexuales, la pornografía, exhibiciones sexuales en eventos públicos y privados y cualquier otra de índole sexual.
¿no? Aquí en este fin o este medio, encontramos varios supuestos, ¿no? Incluso la ley contemplaba varios artículos, pero aquí, por ejemplo, en el tema de pornografía, por ejemplo, a diferencia del Código Penal, en el cual viene pornografía, que nosotros, pues, de manera coloquial o práctica lo hemos manejado como pornografía infantil, aunque como tal, al menos en la Ciudad de México, no se encuentra como pornografía infantil, pues esta obtener este material, ¿no? Es la obtención de obtener este material, a diferencia del de la trata, que es explotar a la persona, ¿no? Incluso la ley general, cuando te habla de este fin, hace esa mención de que es la explotación de la persona a través de ciertos medios para obtener ya sea la pornografía, ya sea los actos sexuales, ya sea las exhibiciones, ¿no? Entonces, esas es como las diferencias y luego también las dudas que se generan, ¿no? Ah, pero es que existe también la pornografía, sí, pero en la pornografía no está todo este proceso, ¿no? Que la ley claramente te marca o te especifica, ¿no? Es la explotación de la persona a través de ciertos medios que también están contemplados en la ley para obtener algunas de estas prácticas, ¿no? Las relaciones, la pornografía, y además no especifica una edad, en una edad en específico. Sí hace una mención de la edad, pero es nuevamente para resaltar y rescatar que cuando se traten de niñas, niños y adolescentes, pues los medios se suprimen, pero no marca una edad como por ejemplo en la pornografía infantil, ¿no? Que se establece una edad. Entonces, esta es como la situación y también hay mucho de dónde partir. El siguiente es la explotación laboral, que pues es aquella persona que es obligada a trabajar bajo condiciones que no son dignas, bajo un sueldo que no es acorde a las actividades realizadas, cubrir a lo mejor ya de manera ejemplificativa horarios extenuantes y el pago, la remuneración económica pues no es equitativa, ¿no? Entonces, este tipo de explotación lo podemos observar en el sector, pues, por ejemplo, las fábricas o incluso también en campos, ¿no? En los campos agrícolas, donde existe este tipo de explotación, ¿no? Y obviamente conforme o vamos recopilando estas acciones y estos medios, pues está este aprovechamiento, ¿no? A lo mejor de la necesidad de las personas de generar ingresos, ¿no? Entonces, pues ya trabajé, ya te engañé, ya te dije que te iba a dar unas condiciones laborales súper padres, pero al final, pues resulta ser que no es así. Y pues si te vas, yo no te retengo, pero si te vas, pues no te voy a pagar o te voy a pagar lo mínimo y además te voy a hacer descuentos por tales y tales cuestiones, ¿no? Entonces, pues la gente, la víctima, pues dice, bueno, entonces me quedo o lo acepto porque necesito necesito el ingreso económico, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos como reflejadas todas estas y se unen, ¿no? Todas estas acciones y estos medios, ¿no? Que el tratante obviamente conoce de sobra y las emplea, ¿no? La mendicidad forzosa. La mendicidad forzosa se refiere a someter o a poner a una persona a solicitar limosna, ¿no? En este tipo de fin es normal ver a niñas, niños, adolescentes y personas adulto mayor o personas con alguna discapacidad en puntos clave como cruces peatonales, semáforos, salidas por ejemplo, acá en Ciudad de México, del metro, afuera de terminales de autobuses, en las calles, ¿no? Pidiendo esta limosna, ¿no? Entonces ahí nosotros solemos a recalcar o hacer mención de poder siempre estar alerta, ¿no?
de a lo mejor si están siendo vigilados o no estas personas, ¿no? Menores de edad o las personas adultos mayor o personas con alguna discapacidad. En la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, no es un fin que sea tampoco muy visible, sin embargo, no por serlo significa que no exista, pero este fin es cuando a alguien se le aplican procedimientos, técnicas o medicamentos que no son aprobados legalmente y que contravienen disposiciones legales y propiamente de salud, ¿no? Que pueden ocasionar un daño a la persona, ¿no? Este fin, pues realmente nosotros no hemos tenido como este acercamiento o sabido, ¿no? Pero por ello no significa que no exista propiamente. El siguiente es el matrimonio forzoso o servil, que es obligar a una persona a casarse, ya sea a cambio de un pago o un beneficio, ¿no? Normalmente lo vemos pues en niñas o adolescentes que son obligadas pues a lo mejor a casarse. Obviamente de por medio hay un engaño, ¿no? En esta situación o un beneficio. Y también está pues un poco inmerso la situación de las costumbres que también se pueden llegar a dar o verse en las comunidades indígenas, ¿no? Pero aquí hay que observar pues el fin, cuál es el fin de ese matrimonio, si forma parte de una costumbre, porque donde yo vivo pues se casan las niñas o adolescentes a temprana edad, pero pues se casan con a lo mejor una persona que es casi de la misma edad o un poco mayor o joven, ¿no? Y el fin es ese, ¿no? El matrimonio, no una explotación, ¿no? No emplearla para obtener un beneficio por al momento de este matrimonio. El siguiente es la adopción ilegal de persona menor de 18 años. Y pues este fin pues también es cuando una persona es una persona menor de edad, menor de 18 años, normalmente pues son pues bebés, ¿no? O sea, para hablarlo un poco menos técnico, son bebés y son dados en adopción fuera de la ley y para obtener un beneficio económico, ¿no? O sea, de todos los fines tienen la característica de que debe de existir un fin económico, un fin lucrativo. El siguiente es la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Aquí nuevamente, pues vemos, como el nombre lo dice, pues son personas menores de 18 años que son sometidas a realizar actividades delictivas, ¿no? Como, no sé, venta de drogas, etcétera, ¿no? Aquí vemos que cómo desenganchados, cómo son captados, pues también es a través del engaño, a través de esta situación de vulnerabilidad al ser personas menores de edad, ¿no? Al prometerles a lo mejor una retribución económica que ellos van a percibir, pero la realidad es que no, a engañarlos, ¿no? A aprovecharse de esa niñez, de esa vulnerabilidad que tienen, ¿no? De no comprender realmente la gravedad de alguna situación o de alguna acción que ellos pudiesen llegar a realizar. Y los trabajos o servicios forzados también es cuando alguien es obligado a trabajar o a servir involuntariamente, ¿no? Esta modalidad también la podemos encontrar en los campos agrícolas, cuando las personas son obligadas, son sometidas a realizar trabajos como la pizca, por ejemplo, de los campos agrícolas, donde pues nuevamente se les promete unas condiciones laborales que no son las que al final se les
se les comentó, se acordaron. Y también en en este fin, pues está la característica que en algunas ocasiones son personas que son trasladadas de un punto a otro y no tienen pues los recursos para poder volver a regresar a su lugar de origen. Entonces tienen que someterse a trabajar, ¿no? A lo mejor traen papeles para formar parte de la dinámica de la contratación y les retienen sus documentos, ¿no? Sus identificaciones oficiales, sus credenciales. Entonces, al entregarlas, pues también es una forma de someterlos a, bueno, yo ya tengo tu documentación, ¿no? O también se presta a estas personas que son personas migrantes que están en el país de manera irregular y pues de ahí se aprovechan también los tratantes, ¿no? Pues si tú te quieres ir, pero yo tengo todas tu documentación o te puedo denunciar ante las autoridades y pues bueno, a ver qué sucede contigo, ¿no? O sea, todos esos medios y esas acciones que emplean los tratantes para mantener a las personas en trabajos o servicios forzados. Y el tráfico y tejidos de órganos, células de seres humanos vivos tampoco es un fin o una modalidad que sea visible, pero no por eso significa que no exista, pero es cuando una persona le extraen contra su voluntad, pues órganos, ¿no? O células o sus células, ¿no? Sin que haya una reglamentación, una regulación, ¿no? Entonces también este es uno de los fines de la trata de personas. Y me parece que serían todos. No sé si ahí hay alguna duda o bueno, vamos hasta el final. Estos son los 11 fines que contempla la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Son, como ven, son 11. Cada uno hay que verlo de manera particular, analizar conforme a las acciones y los medios para poder determinar, ¿no? Cómo es, o poder en este caso tipificar el fin, ¿no? Poderlo tener mayor claridad. En todos el propósito es la explotación de la persona en cada fin para obtener un beneficio que es para el tratante, ¿no? La persona no obtiene nunca en ningún momento un beneficio por el servicio que está prestando. En caso de recibirlo, pues ya no estaríamos en condiciones de hablar que a lo mejor se tratara de trata, ¿no? de personas. Entonces, son como esas características que siempre hay que contemplar, que hay que referir, ¿no? La persona es considerada una cosa, son sometidas bajo ciertas acciones y medios con el fin de la explotación y de esta explotación las víctimas no obtienen ningún beneficio. El beneficio va directamente para el tratante. ¿Quién es este? Bueno, ya es como un poco más de información, quizás sale un poco del tema, pero pues, ¿quiénes son las personas más vulnerables, no? Este concepto de vulnerabilidad también viene en los medios, ¿no? Condiciones de vulnerabilidad, por eso se consideró platicarlo y realmente cualquier persona puede ser víctima, pero hay poblaciones que son aún más vulnerables, ¿no? Y estas son las niñas, niños, adolescentes y las mujeres que están dentro de estos grupos sociales en situación de vulnerabilidad y lo vamos a entender como estos núcleos de población y personas que por sus diferentes factores, como les comentaba, o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo, de discriminación, ¿no? Dependiendo del contexto social, cultural, económico, muchas veces es económico, incluso también en cuanto a su condición o preferencia sexual también se podrían encontrar en una situación de vulnerabilidad. Por ello encontramos o distinguimos ciertos grupos que son las personas que viven en contextos, de violencia
personas con graves carencias afectivas y económicas, personas adulto mayor, personas migrantes, personas que pertenecen a comunidades indígenas, personas de la comunidad LGBT y personas con alguna discapacidad. Entonces, estos son los grupos que nosotros hemos detectado que son más vulnerables a la trata de personas. Nuevamente, pues son por estas situaciones de vulnerabilidad, de estos contextos que las hacen ser más fácilmente enganchadas y captadas por los tratantes, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el tema. Y pues reiterarles, ¿no? Que la línea y el chat nacional, pues contra la trata de personas, es operada por el Consejo, es el 855-33-000. El chat es de nueva creación, o sea, no tiene mucho que se lanzó y pues también es a través del mismo número y es como utilizar el WhatsApp, más bien es como utilizar el WhatsApp, ahí ustedes también pueden reportar o solicitar información si tienen alguna duda, ¿no? Y en nuestras redes sociales pues pueden encontrar infografías, información, videos en relación al tema de trata de personas. La línea y el chat están disponibles siempre las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Espero que esto haya sido eh, de, de interés de ustedes y haya quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alondra, por esta participación tan detallada que nos has brindado. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría comentarles a los participantes que no olviden hacer su pase de lista, por favor, poniendo su nombre completo en la sala de chat, o bien si nos estás viendo a través de Facebook Live, que puedas poner en los comentarios tu nombre completo y así pasar lista. También, si estás viendo esta transmisión y quieres tener acceso a la constancia de asistencia y no te has registrado, en la publicidad que está en nuestra página de Facebook del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, puedes encontrar el link de registro con datos muy breves para que nosotros podamos tener tus datos y así generar las constancias correspondientes. ¿Sale? Una vez hecho este registro, lo único que se necesita es que ingreses a las conferencias que estamos teniendo los días viernes a las 11 de la mañana, hagas pase de lista al final de la transmisión, como lo vamos a hacer en estos momentos, y con una participación mínima de 3 asistencias de las 4 que tenemos en el bloque 5, podrás tener derecho a tu constancia de asistencia. Una vez dicho esto, voy a pasar a la primera pregunta, licenciada Alondra. Gracias. Sí, ok, que tiene que ver con el agresor. Es por parte de Lisette García. Si el agresor extorsiona a la víctima, ¿puede ser considerado como un medio de trata de personas? La extorsión, pues propiamente es un delito, pues en particular, habría que, como ya lo comentaba en un inicio, abordar, tener todo el contexto, ¿no? Podría ser una situación de riesgo, habría que ver por qué la está extorsionando, o sea, realmente verlo de manera aislada como que se considere trata, pues no sería considerado trata de personas, sino más bien habría que tener todo el contexto de la situación y ver si esa extorsión deriva de alguna otra acción, de alguna otra situación o de alguna, pues sí, de alguna situación de riesgo en la que se pudo haber puesto la víctima, ¿no? Ok. Nos pregunta Víctor, después de que se lleven a una persona para explotación, ¿cuánto tiempo se tiene o se considera para poder recuperarlo? Y no sé si tengas algo de estadística con respecto a cuánto por ciento ha sido recuperado. Sí, mira, para estadísticas y datos, también ya no lo mencioné, pero qué bueno que sale la pregunta. Recientemente, este mes se lanzó el primer informe bianual contra la trata de personas, el cual se encuentra en la página del Consejo y ahí podrán encontrar estadísticas y datos en relación a lo que nosotros hemos obtenido y rescatado a través de la línea de chat nacional contra la trata de personas. ¿Cuánto tiempo se puede rescatar? Realmente no podría dar una temporalidad
porque depende mucho también de la parte del involucramiento y de la sumisión en la que se encuentra la víctima. Hay que considerar que muchas de las víctimas no se consideran como víctimas. Entonces, al no considerarse como víctimas, pues obviamente van a seguir en la explotación, ¿no? Porque a lo mejor lo consideran, normalmente lo podemos observar cuando son captadas y enganchadas con fines de prostitución, de explotación sexual, y pues se les muestra, o el tratante les muestra esta idea de un amor romántico, como se le conoce en un inicio, y posteriormente la promesa de una familia, y posteriormente como apoyo, ayúdame, realiza actos sexuales. Entonces, se van involucrando, se van metiendo en esta dinámica que les impide poderse ver y asumir, incluso también psicológicamente, poder entender que lo que están viviendo no es derivado de una relación, de una dinámica de una relación, sino de una explotación, ¿no? De un delito que ya son ellas víctimas. Entonces, para poder determinar en cuánto tiempo se pueden rescatar, o cuánto tiempo pueden salir de la situación de explotación, pues es complejo y va a depender mucho de cada caso en particular, de la víctima propiamente. Ok, correcto, Alondra, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con denuncias. Nos preguntan si a la línea nacional ciudadana que nos pusiste en pantalla al final, un morelense puede hacer una denuncia en materia de trata de personas, o aquí en Morelos o a nivel nacional, en donde pueden interponer alguna denuncia. Claro, la línea nacional y el chat contra la trata de personas es a nivel nacional, es decir, las llamadas pueden provenir de cualquier parte de la República. Incluso hemos recibido llamadas de otros países y se les brinda la atención. Nosotros, el consejo, parte de las acciones que hace la línea y el consejo, pues es poder generar estos reportes y poder vincular a las víctimas, a los testigos, a los familiares, no solo vincularlos, sino también ayudarlos o canalizar la información, ¿no? Porque también es necesario que sepan que pueden generar un reporte de manera anónima, porque ustedes conocen, sospechan o saben, no es necesario que se tenga la certeza, pero si algo pues no les checa con ahora, con el conocimiento que ya tienen, y dice, yo he observado ciertas acciones, ciertas actividades que parece que podría hacer, lo pueden reportar sin ningún problema, y nosotros nos encargamos de poderlo analizar y posteriormente poderlo canalizar con la autoridad competente para que ellos puedan determinar, ¿no? Con las facultades que tienen al ser autoridades de procuración de justicia. Entonces, sí se pueden comunicar, aunque sea de Morelos, no hay ningún problema. Los servicios igual son totalmente gratuitos, no hay ningún costo. También se les puede brindar la asesoría. Los asesores y asesoras de la línea están completamente capacitados para poder brindar la atención. Excelente, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta intervención. Muchas gracias. Voy a poner rápido en pantalla una vez más el bloque que estamos manejando en estos momentos para poder cerrar y concluir. Recordarles que dentro de 8 días nuestra intervención también va a ser a las 11 de la mañana. Vamos a tener con nosotros a Rosy Orozco, ella es la presidenta de Comisión Unidos contra la Trata AC, y el tema que va a abordar Rosy tiene que ver con la trata de personas en México y la relación que tiene este fenómeno y este delito con la pornografía infantil, ¿ok? Para el tema 3, recordarles que va a ser un videodiálogo, y el tema de hoy es muy importante para que cada uno de nosotros podamos hacer algún análisis, ya que vamos a ver videos cortos y vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de la trata de personas. Vamos a tratar de poder observar algunos modos de trata de personas, algunas modalidades, e ir definiendo cuáles son las conductas, medios y fines que podemos encontrar en los videos que tienen
que vamos a estar transmitiendo. Y por último, vamos a cerrar el día 6 de agosto con el tema protocolos de atención a víctimas de la trata de personas, y va a estar con nosotros el doctor Iván Raimundo Flores, que es el supervisor encargada del área de la Fiscalía de Investigación para el delito de trata de personas. Entonces, pueden invitar todavía a más gente, todavía hay oportunidad para que puedan ingresar a los webinars y también tener acceso a la constancia de asistencia. Y una vez más, agradecerte, Alondra, por tu tiempo. Vamos a hacerte llegar un reconocimiento en gratitud a esta ponencia tan explícita y buena que nos has dado el día de hoy. Agradecemos también pues al doctor Salvador por siempre apoyar al Consejo Ciudadano del Estado de Morelos. Nos lo saludas, por favor. Y pues por nuestra parte sería todo el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo viernes. No olviden pasar lista en la sala de chat o en los comentarios de Facebook Live. Sí, muchas gracias, Gloria. Si me permites ponerles en el chat el link Claro. del informe para que lo puedan echarle una ojeada y puedan tener pues más información, sobre todo estadísticos, datos estadísticos. Viene muy completo, la verdad hay mucho que rescatar, y pues si están interesados en ese tema, pues puedan conocer más a detalle sobre este delito. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego y que tengan buen día. Hasta luego, gracias. Bye bye.